Buenas tardes, mi nombre es Paula Lucía Castillo Gil, soy estudiante de la Universidad del Tolima, pertenezco al programa de licenciatura en literatura en lengua castellana y el día de hoy les hablaré un poco sobre Angelitos Empantanados, de Andrés Caicedo. Seguidamente contestaré dos preguntas en torno a un control de lectura. Bueno, para entrar un poco en contexto, Angelitos Empantanados es una novela del escritor colombiano Andrés Caicedo, ambientada en Cali durante los años 70 y narra la historia de un grupo de jóvenes que estaban como enojados con la sociedad y la vida en la que estaban. La obra explora varios temas, así como la violencia, el abuso de las drogas y la rebeldía en ese entonces de estos jóvenes. Sin embargo, nos vamos a enfocar en un guión teatral que fue inspirado en la obra de Andrés Caicedo. Bueno, pues Angelitos Empantanados pues se considera como una obra emblemática por el movimiento literario que tuvo en su momento, ¿sí? Ya que buscaba romper con los convencionalismos y de igual manera buscaba mostrar la realidad sin filtros de esa época. Entonces digamos que a pesar de que en el guión nos sitúa como en una historia de amor, entre comillas, porque tiene un final trágico, sin embargo se ve como el trasfondo de la historia al ver a los personajes principales, Angelita y Miguel Ángel, como pues su travesía, ¿no? Su travesía en esta época y lo que pensaban y cómo se sentían al respecto. Bueno, posteriormente la primera pregunta dice, ¿qué considera que es la teoría de la intermedialidad y por qué dentro de ella la literatura es concebida como un medio o media? Bueno, pues la teoría de la intermedialidad es un enfoque que estudia las relaciones y dinámicas entre diferentes medios de comunicación. ¿Cuáles medios de comunicación? Como el cine, la literatura, el teatro, la pintura o la música. Obviamente hay más, pero bueno, como sabemos, la literatura entra acá porque se considera un medio, ¿sí? Muchas veces hemos visto que hay adaptaciones cinematográficas que básicamente son de libros o de cuentos muy reconocidos o poco reconocidos o alguna historia que se ha plasmado en el papel. Sin embargo, pues obviamente hay más ejemplos de intermedialidad por transposición mediática, como lo son Cumbres Borrascosas, Los Miserables de Víctor Hugo, sí, como este paso de la literatura al cine, Romeo y Julieta, Orgullo y Prejuicio, El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, Hamlet, Frankenstein, El perfume. Entonces sí, o sea, vemos como grandes obras que que han pasado a otro nivel, que han pasado de la literatura a la pantalla grande, al cine. Entonces digamos que esto es como un medio, como un medio le da una forma de expresión al otro medio y como que entre los dos se enriquecen entre sí. Básicamente la intermedialidad se centra en las formas en cómo se entrelazan entre sí, o sea, se conectan para crear nuevas formas de expresión artística y cultural. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se centra como en la interacción de los medios, ¿sí? Se centra en la interacción que tiene la literatura con el cine, el teatro con la pintura, la música con el cine, con la literatura, así, por ejemplo. Y de igual manera, así como estudia cómo se entrelazan y se conectan, también cómo se influencian mutuamente, porque cuando se hace una adaptación, por lo general se transforma, o sea, una transformación, ¿sí?, entre ambos medios. Y cómo se establece una nueva relación aparte de la que ya existía, que sería como el filtro de la historia. Por ejemplo, las adaptaciones cinematográficas de obras literarias, que era lo que Andrés Caicedo quería lograr a través de su novela, ¿sí? Cuando la novela es llevada al cine, pues se produce una intermedialidad entre el medio literario y el medio cinematográfico. La historia, los personajes y los temas, pues son muy importantes. En este caso, pues sería el tema de la violencia, la rebeldía, la sociedad, la injusticia, la falta de oportunidades y muchas cosas que se contemplaban en esta época. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. ¿En qué medida la propensión de Caicedo por convertir sus cuentos en guiones cinematográficos podría concebirse como un trabajo de transposición mediática o medial? Bueno, pues la propensión de Andrés Caicedo por convertir sus cuentos como angelitos empantanados
en guiones cinematográficos pues se considera como intermedialidad, como transposición mediática o medial. ¿Por qué? Pues porque la transposición mediática se refiere a la adaptación de una obra de un medio a otro, en este caso de la literatura al cine. Entonces, Caicedo, pues al convertir sus cuentos en guiones cinematográficos, estaba llevando su trabajo, sí, sus composiciones, sus creaciones del mundo literario a otro medio de expresión, que sería el cine. Entonces, esta transposición mediática pues implica una reinterpretación de la obra original, pues para adecuarse a las características y el lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, en el primer acercamiento que tuvo la obra con el cine, notamos, digamos, el acento caleño de los personajes, los sonidos, los colores. Entonces vemos que hay como una transformación, o sea, sigue teniendo la misma trama, sigue siendo el mismo filtro de la historia, la autodestrucción, la rebeldía, sí, como todos los problemas de la época, pero hay un cambio, se interioriza más, diría yo. Bueno, el caso es que al realizar esta transposición de la literatura al cine, se puede decir que el autor pues estaba explorando y aprovechando todas estas, pues no sé, cualidades y particularidades que le brindaba el medio cinematográfico. Porque de igual manera se puede observar cómo se pasa la trama de la parte escrita a estar en la pantalla grande. Y de igual manera pues se pueden utilizar muchos elementos visuales, sonoros y narrativos propios del cine. De igual manera entonces la transposición mediática pues le permitió, bueno, no le permitió del todo pues porque no pudo lograr como tal la finalización de su proyecto, pero pues de igual manera pues se pudo como dar a conocer más la historia de Angelitos Empantanados, o por decirlo así, que llegara a más personas de las que ya había llegado antes. Teniendo en cuenta las lecturas de teoría durante la clase de literatura colombiana, se puede percibir que Angelitos Empantanados se considera un movimiento anticultura, porque va en contra de las normas y valores establecidos de la cultura dominante en ese entonces. Y pues básicamente la obra de Andrés Caicedo, incluyendo pues otras de sus obras que en su momento también fueron como muy sugestivas, pues digamos que se caracterizan por ese desafío que hay ante la sociedad, ¿sí? Como el desafío que hay ante esa cultura. Asimismo, pues el movimiento anticultura pues se caracteriza por su rechazo a los valores, normas y convenciones establecidas por la cultura dominante, ¿sí? Entonces, al Andrés Caicedo presentar esta novela y llevarla a otro nivel, que en este caso sería el cine, pues digamos que obviamente en ese momento fue algo muy chocante para algunas personas, incluso para, pues digamos, mostrar como esa realidad social que había en ese entonces, pues es pues sí, o sea, es como desafiar a la juventud de ese entonces también, porque digamos que no todo el mundo tenía las mismas oportunidades, y eso es lo que se ven Angelitos Empantanados, como los jóvenes viven reprimidos y de una u otra manera quieren libertad, quieren hacerse sentir, quieren ser alguien en esa sociedad en la que están, y pues obviamente toman decisiones que son como muy apresuradas, o bueno, obviamente no fueron como las correctas, que es la autolesión, la autodestrucción. Entonces digamos que mostrar como toda esta parte social que no todo el mundo conocía fue algo muy sugestivo para ese entonces. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado.